Shalom Aleichem, bienvenidos a todos. Estamos comenzando el mes de Av. Acuérdense que el mes de Av es el segundo de la estación del verano. Ya estamos con un tiempo bastante cálido, no como otros años acá en Israel. No sé si allá en sus países el tiempo cambió, pero me parece que en general el clima en todo el mundo es diferente de como era antes, ¿no? Donde hace frío, en el hemisferio sur, donde tendría que hacer frío, no hace tanto frío, y donde tendría que hacer calor aquí, no tanto, ¿no? Trini, ¿hace mucho calor ahora? ¿Cuántos grados hay ahí? Yo me acuerdo cuando vine a Israel, y no hasta hace muchos años también, el verano duraba 6, 7 meses de calor inaguantable. Ahora la verdad que el verano ya empezó y no se siente tanto. Puede ser porque cada vez estamos más jóvenes. ¿Dónde hay 40 grados, Antonio? ¿Dónde vives? ¿Vives en Eilat? ¿Y en México hace frío? ¡Wow! Elisa está en el Chaco. Claro, en Argentina está haciendo fresquito. ¿Quién me dijo que hay 40 grados? Como sea,
Wow, 40 grados a las 11 de la noche. Eso sí que es. De todas maneras, el tiempo está cambiando, las épocas son distintas. Estamos en el mes de Av. Acuérdense, el primer mes, de acuerdo con el calendario judío, es Nisan. Nisan, Iyar, Sivan, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tammuz, Av, Elul. Estamos en el primer día del mes de Av y estamos en medio de las 3 semanas, desde el 17 hasta el 9 de Av, 17 de Tammuz al 9 de Av, que son épocas de duelo. Y hoy el primero del mes, Rosh Chodesh, comienzan 9 días donde se hace más estricto todo. Los judíos no comemos carne, no tomamos vino, salvo el Shabbat, pero a la salida de Shabbat para Abdalá no. Y no decimos Sheheyanu, no compramos cosas nuevas, no estrenamos cosas nuevas. Si es necesario, si una persona necesita comprarse alguna ropa porque no tiene, te ha dicho que está permitido, pero primero hay que pisarla. Se pone en el piso, se pisa un poco, después se la pone. No hace falta que diga Sheheyanu. No hay que bañarse por placer, etcétera, etcétera. Pasaron cosas difíciles, una de ellas es que, como vimos el 22 de Tammuz, falleció el Hilulá de Rabí Moshe Cordovero, hace 9 días, 8 o 9 días, y el 5 es el aniversario del fallecimiento de la Arizal. Entonces, además de las desgracias con el Beit HaMikdash, el primer Beit HaMikdash, el segundo, también el 9 de Av fue el día en que se hicieron otros pecados, como está dicho, el Geta Egel, el pecado del becerro de oro, etcétera, etcétera. Por eso se rompieron las tablas de la ley. También fue el día en que se decretó la expulsión de los judíos en España. Pero como vemos, todo eso resultó en distintas experiencias. No sé si vieron el video que pusimos esta semana acerca de la Parashat Masei sobre los viajes del pueblo de Israel. Allí vemos que todo tiene su justificación y todo tiene su motivo. ¿Vieron el video? El que no lo vio puede entrar a dimensiones.org y allí lo ven. De todas maneras, la idea nuestra es, y todo el trabajo que hacemos es para traer al Mashiach y se acaben todas estas cosas no deseadas. Y para eso tenemos que estudiar acerca de todos estos asuntos. Como decía, este 5 de Av, hoy es el primero, así que el viernes que viene es el aniversario del fallecimiento de la Arizal. Siempre traemos cosas de la Arizal, pero hoy vamos a traer algunas cosas en especial. Vamos a dedicar esta clase especialmente a la Arizal. Este Shabbat que viene se llama Shabbat Hazon. Shabbat Hazon es un Shabbat muy especial. Todo Shabbat, en general, es la elevación y la compresión de todo nuestro trabajo que hicimos durante la semana.
Y esta es una de las principales enseñanzas del Arizal. Y más todavía, el Shabbat es la fuente de bendición de toda la semana que va a venir. Entonces, cada Shabbat está conectado con la semana que pasó, como está dicho que cuando uno más se esfuerza durante la semana, así va a ser el Shabbat. Cuando uno se esfuerza para conseguir cosas materiales para uno mismo, entonces el Shabbat va a ser pobre. Cuando uno se esfuerza para cumplir y para que el Shabbat sea perfecto, tanto física como materialmente, incluso todos los trabajos o las tareas que nosotros hacemos diarias, nuestro trabajo de sustento, lo hacemos con la idea de dedicar todo eso al Shabbat, a la Torá, al venir al Mashiach, esto hace que el Shabbat sea mejor. Entonces, como el Shabbat afecta a cada uno de los días de nuestra vida, antes del Shabbat es importante ver todas las cosas que pasaron durante la semana, tanto sean los grandes sucesos como los pequeños eventos que pasaron y cómo se desarrollaron. El Shla el santo Rabí Shlomo Alevi, él agrega algo más todavía. Dice que este concepto cabalístico, que incluye toda la semana dentro del Shabbat, también tiene que ver con la porción de la semana, de la Torá que leemos esa semana. Y eso tiene que ver con lo que siempre hacemos y lo que es el nombre de nuestra clase, que es vivir con el tiempo. ¿Qué es vivir con el tiempo? Como dijo la número de Saquén, que tenemos que vivir con el tiempo, es vivir con la peralla de la semana. Y las cosas que pasan ahí tienen una influencia y tienen una explicación e importancia especial para la época que estamos viviendo en este momento. Entonces, los primeros días de la semana tienen una relación con el Shabbat que pasó, y a medida que pasa el tiempo y a partir del miércoles va tomando importancia el Shabbat que va a venir. Y entonces no solamente es una cosa espiritual, sino que tiene relación con las cosas prácticas que nos suceden durante la semana. Entonces, cuanto más estudiemos la porción de la semana, entonces vamos a descubrir las sutilezas que tiene la Torá preparada para nosotros, y nos van a instruir cómo enfrentarnos al mundo en que vivimos y cómo servir a Dios de la mejor manera. Entonces, si aplicamos todo esto que dijimos al Shabbat que viene, así como el Shabbat anterior, o mejor dicho, el Shabbat que está entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, se llama Shabbat Teshuvah, y el Shabbat que antecede, o sea, el Shabbat de la Teshuvah, el Shabbat que antecede al Rosh Hodesh, o sea, el Shabbat que pasó, este Shabbat último, se llama Shabbat porque bendecimos al mes que va a venir. El Shabbat que está entre el Rosh Hodesh, o sea, entre el primero del mes de Av y el 9 de Av, es un Shabbat que está en medio del periodo de duelo más grande, que está en un periodo que tiene que ver con la destrucción de los dos templos, y se llama Shabbat Hazon. ¿Qué es Shabbat Hazon? Vamos a escribir aquí. El término este. Shabbat Hazon. Hazon quiere decir ver, vislumbrar, pero es ver como cuando uno dice veo lo que va a pasar,
o vislumbro, veo con mi ojo interior. ¿Por qué se llama Shabbat Hazon? Porque leemos, después de la lectura de la Torah, en la Haftarah, la profecía de Ishayahu, que se llama Hazon Ishayahu, la visión de Ishayahu. Ishayahu tiene distintas profecías, es uno de los mayores profetas de Israel, y tiene tanto profecías que reprochan al pueblo judío, como profecías que dan Nehama, dan consuelo. Entonces por eso todas las Shabbatot que se leen hasta Tisha B'Av se llaman Haftarot, o se leen partes del profeta que tienen que ver con la tojajá, con el reproche, con el esfuerzo que hace el profeta para que el pueblo judío haga teshuvá, y después viene un haftarah que se llama Nahamu. Vienen hay siete Shabbatot que se leen Haftarot, al profeta, que tiene que ver con el reproche, con la recriminación. Y después de Tisha B'Av vienen 3 Shabbatot que se llaman Nahamu, de consuelo. Nahamu a mí, por ejemplo, consuela a mi pueblo. Ya vamos a hablar de eso, que consuela, es doble consuelo, uno por cada Beit HaMikdash. Pero el tema es que este es el motivo oficial por el cual se llama Shabbat Hazon. Pero como en Hasidut siempre las cosas se ven de una manera más interior y todo lo que viene de adentro viene de Dios y todo bueno, también, de acuerdo con el Hasidut, Shabbat Hazon, explica Rabbi Levi Yitzchok de Berdichev, que fue uno de los grandes maestros hasídicos, que es llamado el defensor del pueblo de Israel, y contamos algunas veces historias de él, y en nuestra página tenemos también. Él dice que el Shabbat Hazon es algo muy especial. Él nos enseñó que al pueblo judío se le da una visión sutil del tercer templo en el Shabbat Hazon. El tercer templo es la descripción del tercer templo, está hecha por el profeta Irmiau. De todas maneras, incluso de acuerdo al Rambam y a grandes sabios, la descripción que hace él no es muy clara, no es muy exacta. Entonces, si uno estudia durante toda la semana y hasta el viernes y uno se concentra en esto, durante la noche el judío sueña, el alma judía sueña con la visión del tercer templo. ¿Cuál es la idea? Dice Rabbi Davis de Berdichov, así como a un chico que se le muestra un juguete, le dicen, ves lo que te voy a dar si te portas bien, entonces él trata de mejorar. Así también la visión del tercer templo nos trae una teshuvá diferente, no por el castigo, no por la tristeza, sino por la esperanza que nos trae la reconstrucción. Y entonces decimos, basta el exilio. Entonces nosotros queremos ver el templo y poder servir a Dios de esa manera, de esa forma en que Dios nos pidió que lo sirvamos.
Y por supuesto, esto tiene que ver también con el aniversario de Larisa, que ahora vamos a contar una linda historia de Larisa al respecto también al Mashiach. Un poco triste, pero toda esta semana tenemos que leer cosas que nos hagan hacer teshuvá. El Rav Ginsburg nos explica por qué este aniversario de Larisa, que es el 5 de Av, cae justo en el medio de los 9 días. ¿Sí? El número 5 es justo el número medio del 9. Las enseñanzas de Larizal preparan al mundo para la redención. En el aniversario de un tzadik, toda su vida, todos los logros que él hizo durante su vida y todos sus anhelos, todas sus enseñanzas, son reveladas nuevamente al mundo, pero en un nivel superior. Por eso lo que nosotros estamos estudiando todos los domingos a la noche, Hasei David Anemanim, ya hace varios años, son enseñanzas de Rav Ginsburg acerca de la Arizal, de las enseñanzas de la Arizal, que él los dio durante varios años, durante 7, 8 años, hizo un seminario en Tiberia, justamente para el 5 de Av, durante 3 días, para el aniversario de la Arizal, y él fue revelando cosas cada vez nuevas. Y así, como ustedes ven, aquellos que estuvieron en nuestra clase de ayer, hubo bastante gente, vieron cómo hay cosas que son revelaciones que incluso ni el Arizal las escribió, que fueron reveladas por los Hasidim, incluso hay cosas que son reveladas hoy en día por el Rav Ginsburg, basados justamente en las enseñanzas del Arizal. Un segundito, voy a cerrar la ventana de atrás, hay mucho ruido. Discúlpeme. Entonces, cada año el aniversario del fallecimiento del tzadik hace que se revelen todas sus cosas en un nivel superior. Y entonces se unen y resultan en acciones de bondad, en cosas buenas. Y entonces, estas revelaciones, más que todos los reproches y más que todos los sufrimientos, son los instrumentos que tenemos en nuestras manos para sobreponernos al duelo y para unirnos en traer la redención. Así dice el Rav Ginsburg. Y así nosotros estudiamos a través de las enseñanzas de la Arizal y de sus estudiantes, Rabbi Chaim Vital, etcétera, etcétera, y todo el Hasidut es toda una revelación de las enseñanzas de la Arizal aplicadas a toda la Torah completa. Muy bien. Vamos a poner una melodía para aquellos que no llegaron desde el principio y como ustedes saben no escuchamos música instrumental, vamos a escuchar al Rav y a sus Hasidim cantando. Ani le doy di vedoy di li, 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 ani le doy di vedoy di li. Ani le doy di li, le doy di li, ani 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 le doy di li,
Muy bien. Resulta que había un gran sabio en Europa que se llamaba Rabbi Shlomo Luria. Aparentemente era un pariente del Arizal, Rabbi Yitzhak Luria. Como ustedes saben, Luria es un apellido ashkenazí. El papá era ashkenazí, del Arizal. Y cuando este rabí, que vivió en la misma época, escuchó acerca de las maravillas y los milagros que hacía el Arizal allí en Tzfat, en Israel, entonces él tenía miedo que esas cosas que él hacía era magia y magia negra, y trató y consideró excomulgar al Arizal y a todos sus discípulos. Cuando el Arizal se enteró de esto que estaba pasando, decidió mandar a sus dos alumnos más importantes a Lublin, que era donde estaba el Maharshal. Así es como los voy a escribir aquí. Se llamaba Maharshal, que significa Moleinu Arab Shlomo Alevi. ¿Sí? Entonces las iniciales es Marshal. Rabbi Shlomo Luria. Entonces el Arizal decidió enviar a dos de sus más grandes discípulos, Rabbi Haim Vital, que luego fue el que lo sucedió allí en Tzfat y después se fue a Siria, a Damasco, y allí terminó siendo un gran rabino por sí mismo, un gran cabalista. Y por otro lado, Rabbi Israel Zuruk, que él fue un exponente de la Arizal, explicó toda la Kabbalah de la Arizal en Europa. Rabbi Shlomo Luria, por su parte, era uno de los líderes de los sabios de la Torá del siglo VI. Sus enseñanzas son estudiadas y apreciadas hasta hoy en día. En ese momento era el rabino principal de la corte rabínica de Lublin, uno de los centros más importantes de la vida judía en aquel momento. Posiblemente era un tío abuelo o algo así de la Arizal. Entonces el Arizal mandó a sus discípulos y como premio, como pago, recompensa por mandarlos a ese viaje, el Arizal les reveló un secreto muy profundo. Le reveló el nombre y por dónde se encontraba el Mashiach ben David de esa generación. Como ustedes saben, y así explica el Arizal, en cada generación hay un Mashiach que desciende de David y un Mashiach que desciende de Yosef. Por supuesto, a todos judíos dentro del puesto de Israel. Entonces, si la generación lo merece, ellos se revelan como Mashiach y viene la redención y llega el mundo por venir y todo termina, se reconstruye el templo y todas las cosas que nosotros estamos esperando. Pero ¿qué pasa si la generación no lo merece? Pasan desapercibidos y nadie se entera que estuvieron ahí.
entonces les dijo que el candidato a ser Mashiach, en hebreo está el Mashiach de Hezkat Mashiach, el Mashiach en potencia, y está el Mashiach Badai, el Mashiach seguro, que es ese Mashiach que se reveló y que ya se sabe que él es el Mashiach de la generación. Mientras tanto, todas las personas que incluso aparentan tener todas las características de Mashiach, hasta que no demuestren que son el Mashiach, se llaman Behezkat Mashiach, Mashiach potencial. Que quiere decir que es una chispa de Moshe y de David dentro del hombre, dentro de esa generación. El Arisa les explicó que el Mashiach ben David de esa generación se llamaba Eliakim ben Shmuel. Y él vivía en una aldea de Tisavich, que era no muy lejos, estaba no muy lejos de Lublin, allí donde ellos tenían que ir. Cuando ustedes terminen su misión, como recompensa por sus esfuerzos, van a visitar al Mashiach de nuestra época, le dijo la Isa a sus estudiantes, y los bendijo antes de su salida. Entonces, Rabí Jaim y Rabí Israel, justamente llegó Israel acá a la clase, pero estamos hablando de otro Israel, Israel Zrub, que era uno de los discípulos principales de la Arizal en su momento. Pero todo tiene providencia divina. Besat Hashem, que Akadosh Baruj Hu te bendiga con ser uno de los alumnos principales del Mashiach de nuestra generación. Entonces, si vas a querer escuchar el inicio de esta historia, vas a tener que ver de vuelta la clase. Ahora vas a ver lo que va a pasar cuando uno llega a un lugar tarde y no sabe lo que está pasando, no sabe cómo funciona el asunto. Entonces, ¿qué pasó? Antes de salir, Rabbi Jaim Vital y Rabbi Israel le pidieron a sus esposas que les preparen comida para el camino. Entonces prepararon panes y tortas especiales típicas de Tzfat, calientes recién sacadas del horno. Un poquito después pasó una nube allí por Tzfat y los tomó a ellos y los llevó directamente hasta Lublin y los depositó allí. Y no es sorpresa que los haya depositado justo en la entrada de la sinagoga donde estaba el Maharshal rezando. Y entonces ellos llegaron exactamente para la plegaria de la tarde para Minjá de ese día. Los que vivimos en Tzfat no nos extraña este tipo de cosas porque en la época del invierno Tzfat está en la punta de la montaña y cuando el invierno en Israel es la época de las lluvias y cuando vienen las lluvias y está todo nublado, Tzfat está a 800, 900 metros de altura, las nubes vienen de abajo del Galil y antes de subir chocan contra la montaña y, como supónganse que yo soy la montaña, vienen las nubes, chocan y algunas empiezan a subir, pero el resto, mientras tanto, va rodeando. Entonces uno está ahí arriba y mira para todos lados alrededor y no ve la tierra que ve generalmente a la distancia, sino que ve como que estuviera arriba en una isla sobre una nube. Después a veces que la nube va subiendo y cubre toda la cumbre de la montaña y uno va caminando por la calle y a veces no hay más que unos pocos metros de visibilidad. Esas son experiencias que uno las hace místicas allí en Tzfat. Entonces nuestros amigos llegaron exactamente para la plegaria de Minjá y
vieron los feligreses que estaban allí rezando la aparición de dos judíos vestidos de una manera muy especial y se imaginan allá en Europa como todos se vestían en el siglo XVI, XVII con ropas de la época, y los judíos en Israel, en Tzfat, hasta hoy mismo se pueden ver, se vestían a la usanza tipo árabe con esas togas blancas y el pañuelo atado en la cabeza. Entonces vieron a esa gente que de repente aparecía allí y no sabían de dónde salió, y ya se sintieron cierto temblor en la espalda. Y sobre todo porque sucedió una historia que nos vamos a contar ahora, que le hizo notar al Marshal que estas personas eran muy especiales. Entonces las dos personas se presentaron ante Rabbi Shlomo Alevi, Rabbi Shlomo Luria, por eso se llama Marshal, Rabbi Shlomo Luria. Yo que escribí, no, si yo dije que se llamaba Luria, Shlomo Luria. Discúlpenme. Entonces se presentaron y le dijeron cuál era su misión. Y entonces le dijeron que esa mañana habían salido de Tzfat y que llegaron. Y como prueba les mostraban los panes típicos de Tzfat, calientes todavía. Por supuesto habían atravesado todo el mar Mediterráneo y llegaron hasta Lublin, allá en el norte de Europa. Entonces el marshal le preguntó, que les pidió que le revelen las enseñanzas de su maestro Larisa, para que él pueda juzgar por sí mismo si esos secretos eran tan sagrados y eran kasher, digamos. Entonces los visitantes le dijeron que eso se lo podían revelar solamente en un lugar aislado, en secreto, fuera de oídos que puedan escuchar. Entonces ellos bajaron al sótano del Beit Knesset con el Marashal, y cuando los tzadikim comenzaron a contar, a relatar las enseñanzas de su maestro, todo el cuarto de repente se iluminó. Enseguida el Marshal declaró, y ellos vieron que su actitud había cambiado completamente. Y entonces él les prometió que no solamente él iba a descartar la idea de excomulgarlo, sino que a partir de ese momento él mismo se consideraba uno de los grandes admiradores del Arizal. Muy bien, entonces terminaron su misión y los dos discípulos fueron en busca de su recompensa al pueblo de Tisavich. Cuando llegaron, sin embargo, buscaron a Reb Eliakim, pero, como ustedes se imaginarán, nadie sabía de él, nadie lo conocía. Incluso dudaban de que existía. Le preguntaron a las personas mayores, a los más antiguos del pueblo, nadie sabía nada. Entonces los sabios cabalistas de Tzfat fueron a la casa del rabino del lugar y le preguntaron acerca de Rabbi Eliakim ben Shmuel, el hijo de Shmuel, pero él tampoco sabía nada. Entonces, ante su desesperación, le revelaron al rabino para qué ellos habían venido. Entonces, después de mucho esfuerzo de mucha gente, fueron a ver en compañía del rabino, al final pudieron encontrar y saber cómo llegar hasta Don Reb Eliakim. No hace falta decir que los dos visitantes no perdieron tiempo de ir corriendo hasta su casa,
junto con el rabino de Tisavich, que insistió en acompañarlos. Una vez en la casa del aclamado Mashiach ben David de la generación, para su sorpresa, lo único que encontraron fue una casa minúscula, un pequeño cuarto con 2 camas rotas, una mesa que se estaba por caer y 2 sillas. El mismo Rabí Eliakim estaba postrado en la cama y su esposa estaba en el centro de la sala al lado de una estufa del horno con que se calentaban y donde cocinaban en el medio de la casa. Luego de ser recibidos por la pareja, que estaban sorprendidos pero no estaban emocionados por la llegada de la visita, y especialmente del rabino y de las sagradas personas que habían llegado. Entonces los invitados se presentaron y dijeron: nosotros somos los estudiantes del Santo Ari, de la ciudad santa de Tzfat, en la tierra santa de Israel, y nos han dicho que tú eres el candidato de Mashiach de nuestra generación, del Mashiach ben David. Oh, el Arisa y sus revelaciones. Él me ha hecho un gran daño. Rebbe Eliakim exclamó: a causa de que este secreto fue descubierto, yo tengo que irme de este mundo. Pero mi último pedido es que ustedes personalmente se hagan cargo de mi funeral y que todos los preparativos. Y en la piedra, en la Matzaibá, por favor escriban: aquí yace un hombre verdadero y honesto, un hombre confiable y honesto. Ese hombre, y la fecha de su fallecimiento era el 12 de Elul del año 5332, o sea, hace exactamente 441 años. 12 de Elul, entonces acuérdense, anótenlo en sus agendas. Es un día muy especial porque es el aniversario número 441 de el supuesto Mashiach, el que iba a ser el Mashiach ben David de la generación. Con estas palabras, Eliakim ben Shmuel dio su último aliento y se fue de este mundo, abandonando el mundo que todavía no era merecedor de la llegada del Mashiach. Algunos dicen que si los discípulos hubieran venido solos, sin traer al rabino del pueblo, el resultado hubiera sido diferente. Después del funeral, Rabí Jaim y Rabí Israel fueron a visitar a la viuda en su día de duelo, y entonces le dijeron que le cuenten acerca de los actos de su marido. Y entonces les contó. Antes que se nos vaya el tiempo, con el permiso de ustedes, vamos a agregar algunos minutos a nuestra clase, que con este relato ya merece terminar, pero como siempre tenemos tanto material que vamos a seguir un rato más. La viuda de Rabí Eliakim contó que ellos se habían casado muy jóvenes y todos esos años
su marido siempre estuvo muy enfermo. Yo me ocupé de traer todo lo que hacía falta para vivir a la casa, pero él la mayor parte del tiempo estuvo en casa, en la cama. Sin embargo, justo antes de Shabbat, siempre sucedía un cambio drástico. La casa se volvía más amplia, más grande, y una mesa llena de las mejores delicias para Shabbat aparecía en el medio de la casa. Luego, un grupo de visitantes muy santos llegaba a mi casa, siempre trayendo un rollo de Torá con ellos. Y mi esposo de repente se ponía fuerte y saludable, y junto con los invitados pasaban todo el Shabbat rezando, estudiando y comiendo las 3 comidas tradicionales de Shabbat. Luego, el sábado de la noche, al terminar la plegaria y hacer la Abdalá, la casa volvía a contraerse y volvía a sus medidas originales. Los invitados se iban y mi esposo volvía enfermo a la cama. Y así fue semana tras semana desde nuestro matrimonio hasta estos días en que ya somos ancianos. Y entonces los sabios le preguntaron, ¿por qué no le contaron a nadie acerca de estos milagros tan extraordinarios? Y entonces, viendo a cada uno cómo estaba sorprendido de lo que ella le había contado, ella misma se sorprendió de cómo ellos estaban de esa manera. Inocentemente les dijo, dice, yo sé que cada novia es como una reina y cada novia es como un rey. Entonces yo supuse que esto le pasaba a todas las casas, esto sucedía en todas las casas judías, cada Shabbat después de su matrimonio. El autor de esta historia se llama Yehuda Rubin, de un pueblo que se llama Elon Moré, aquí en Israel, y él dice, y él comprobó que si vamos al cementerio de Tisavich, hay allí una lápida que tiene escrita esta leyenda. Aquí yace un hombre confiable y honesto. 12 de Elul, 5332. Este 12 de Elul, falta poquito más de un mes, entonces van a ser 441 años, 441, que ustedes saben que es la gematria de la palabra Emet. Entonces, trata Hashem que el día Emet, que aquel día hace 441 años en que él se tenía que revelar como verdadero Mashiach, trata Hashem que esta vez, este 12 de Elul, sino antes, trata Hashem se revela el verdadero Mashiach, se haga verdad toda la profecía y toda la esperanza que tienen los pueblos desde aquella época.
Como no vamos a tener tiempo de hablar del mes de Av, los invito a ir a nuestra página donde, como ustedes saben, están secretos del Sefer Yetzirah, donde cuenta que este mes tiene que ver con la letra Tet, y la letra Tet, como es un mes de duelo y cuando empieza Av disminuye la alegría, y dice el Hasidut que disminuimos las cosas malas en alegría. Esa es la explicación. La letra Tet significa también el vientre y tiene que ver con el aniversario del ciclo de la vida, del nacimiento, del fallecimiento. Una de las cosas importantes es que hoy es el aniversario del nacimiento, del fallecimiento de Aarón, el sumo sacerdote, que murió con un beso de Dios. Es el Mazal Arié del león, que simboliza la voluntad divina. Tiene que ver con la tribu de Shimón. Shimón es Shmiá, es el oído, escuchar. Entonces, evidentemente, tiene el sentido de este mes es el escuchar. Y escuchar quiere decir entender. Ver quiere decir percibir, aunque no lo entendamos. Lo entendemos por dentro, pero escuchar es entender conscientemente con nuestro razonamiento. El riñón izquierdo, y está dicho que el riñón es el que da consejos, etcétera, etcétera. Todo esto lo pueden ver en el enlace de la página de esta semana. Les puse acá el verso cuando empieza la perashá de esta semana. Estas son las palabras que Moshe le habló a todo Israel junto al margen oriental del Jardén, en el desierto, y en la Arabá, cerca de Suf, en las inmediaciones de Parán, Tofel, Labán, Hatzerot, Dizab, Elea de Barim Asher Diber Moshe, el Kol Israel, Beber Ayarden, Bamidbar, Barabá, Mul, Suf, Ben Parán, Ben Tofel, Labán, Hatzerot, Dizab. Hay muchas explicaciones acerca de esto. Ustedes saben que el quinto libro de Moshe es diferente de todos los demás. Se llama Mishneh Torah. Así como el libro principal del Rambam se llama Mishneh Torah, que es una repetición de la Torah, una recapitulación. Así también este libro de Barim, o Deuteronomio, tiene que ver de 2, que es volver a repetir, y es una recopilación de toda la Torah. Entonces así Moshe vuelve a hablar, a recontar todo lo que sucedió, y empieza con advertencias también, con un estilo, como decíamos antes, de reproche, para que recuerden todo lo que hicieron y se preparen. Acuérdense que están frente al borde de la tierra de Israel, están por entrar, y Yoshua ya estaba preparado para liderar al pueblo, y este es el día en que Moshe muere. Entonces, hemos puesto un video nuevo también del Rav Ginsburg que explica acerca del Barim, que lo pueden ver en nuestra página. Ya estaba puesto el link, ya está en YouTube, que hay bastante gente que lo vio. Pero cuenta que el resto de la Torah es relatada en tercera persona. Incluso a pesar de que Moshe escribió los 5 libros, en los 4 primeros
Moshe cuando habla de sí mismo habla en tercera persona, como que Dios está hablando y Moshe escribe. El quinto también es esto. Moshe habla, Dios habla y Moshe escribe, pero en este libro Moshe está hablando en primera persona. Es como que Moshe, que es Aspaklaria Meirá, un cristal transparente, no solamente transparente, sino que ilumina, eh, trae las palabras de Dios directamente como vienen de allí arriba. Y entonces él habla y lo que él está diciendo también es de Dios. Es Dios que está hablando. Pero en este caso habla en primera persona y le habla a su pueblo y los prepara para entrar a la tierra. Los invito a ver este video que fue grabado hace 2 años, pero que todavía nunca lo habíamos traducido y no lo habíamos hecho, no le habíamos puesto subtítulos. Así comienza. Luego, aquellos que no tienen un Humash Kasher en su casa, les pongo aquí el enlace para que puedan leer una traducción que no es literalmente la mejor, pero el significado y todo lo que está escrito es Kasher. Y tienen la parte hebrea y tienen el Rashi. Entonces, el primer Rashi explica en resumen que Moshe Rabbeinu reúne a todo el pueblo de Israel y les dice, así como ellos, como les está diciendo palabras de reproche, los está, ¿cómo se dice? Tojajá, los está, ¿cómo se dice? O un sinónimo de reproche. Los está advirtiendo, los está, sí, regañando un poco, sí, también. Todo eso, exhortando, regañando, advirtiendo, amonestando. Digamos que amonestando, bueno, es todo pero siempre desde el punto de vista de un padre que ama a sus hijos. Entonces le está diciendo estas palabras de amonestación, de regaño, y entonces nombra a todos esos lugares, porque fueron todos lugares donde el pueblo de Israel eh, se reveló a Kadosh Baruj Hu, cada uno en un lugar especial. Y entonces Rashi explica, se encuentra el Rashi en castellano, no vamos a abundar ahora porque ya se nos va mucho el tiempo. Y la Torá sigue diciendo, esto es en la región que está a 11 días de viaje de Joreb a Kadesh Barnea por el camino de las tierras de Seir. En el día primero del mes 11, en el año 40, Moshe también les habló a los israelitas respecto de todo lo que Dios le había hablado, le había ordenado a ellos. ¿Quién sabe cuál es el mes 11, de acuerdo a la cuenta de la Torá? Hoy dimos una alusión cuando empezamos. El versículo 4, mientras me contestan cuál es el mes 11, entonces está el primero del mes 11 del año 40, ¿sí? El último día de la vida de Moshe. Esa es otra pista que le estoy dando para saber qué mes era. ¿Me escuchan, no? ¿Se escucha bien lo que digo? Entonces esto fue después que hubo derrotado a Sihón, el rey de los amorreos, que vivía en Heshbón, y a Og, el rey de Bashán, que vivía en Ashtarot, y fue derrotado en Edrei. No, a ver, Elul no es, a ver quién sabe, Nisan tampoco es. ¿Cuál es el mes 11?
el mes, de acuerdo con como cuenta la Torá, ¿cuál es el mes 11? Bueno, como el año tiene 12 meses, fíjense cuál es el mes 1, entonces el mes anterior es el 11. Otra alusión es, ¿cuándo fue que estamos diciendo que es el último día de la vida de Moshe? Y una de las opiniones es que murió el 7 de ese mes o que murió el Rosh Hodesh de ese mes. Así como Aarón murió en Rosh Hodesh, Av, con un beso de Dios, también Moshe murió con un beso de Dios el Rosh Hodesh de ese mes. A ver quién sabe cuál es el 11, cuál es el primer mes del calendario hebreo. Muy bien, Mario dijo Adar. A ver, ¿por qué es Adar el número 11? Te ha dicho, ¿no? Que Amán, cuando hizo el sorteo, vio que el mes de Adar era el día que murió Moshe, y entonces pensó que era propicio para exterminar al pueblo. Entonces dijo, vamos a hacer todo esto el mes de Adar. Entonces Adar, por cierto, es el mes 11. No, Adar es el mes 12. ¿Qué estoy diciendo? No, sí, pero Adar Bet es 13. Adar es 12, pero acá dice que este es el primer mes del año 11, así que todo lo que acabo de decir no lo tomen en cuenta. De todas maneras, porque ¿cuál es el kit de la cuestión? Es que el libro, este último libro fue escrito el último día de la vida de Moshe. Bueno, ya lo vamos a resolver este asunto. Pero el mes de 11, entonces sí, el, el mes 11 es Shvat, Shvat Adar. Y Nisan es el primero. Entonces, bueno, de todas maneras, la Torah dice que este es el mes 11 del año 40. Ah, ahora entiendo. Es el mes 11 del año 40 que estuvieron en el desierto. Ellos salieron en Nisan y en el mes de Iyar entraron al desierto. Entonces, en realidad, estuvieron 39 años y 11 meses. Claro, ahora está claro. Entonces, el primer del mes 11 en el año 40. Entonces, Nisan es el primero. En el segundo ellos entraron al desierto. Entonces, es el mes 11 del año 39, o sea, 39 años y 11 meses, que corresponde al año 40 de la salida de Egipto. Ok, de todas maneras, estamos en el primero de Adar. Wow, estoy más tranquilo. Y de acuerdo con la cuenta de los años, Adar es el número 12. ¿Sí? Porque Nisan es el primero. Tishrei es el séptimo mes del año. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el quinto verso
que es el que quería llegar y al cual nos vamos a dedicar unos minutos, dice así, algo que le interesa a todos ustedes seguramente. Moshe empezó a explicar esta ley junto al margen oriental del Jardén, en la tierra de Moab, diciendo, Dios nuestro Señor nos habló en Joreb, diciendo, han permanecido cerca de esta montaña demasiado tiempo. Entonces dice el Arizal que justamente cuando Moshe los reprocha, le dice Rab Lahem. Así también cuando pecaron en el desierto, les fue dicho Rab Lahem, ya es mucho para ustedes, ya es demasiado lo que hicieron. Acá le está diciendo que estuvieron demasiado tiempo aquí. Y esto dice Larisa que es justamente la señal de la redención. Cuando uno siente que ya está demasiado tiempo en el exilio, como estamos nosotros, entonces eso significa que es la época en que estamos llegando a la redención. Exactamente, Moshe nació y murió el mismo día, como dijimos hace unos minutos. Entonces, este verso 5 del capítulo 1 del libro de Devarim dice, Be'ever Yarden, Be'eretz Moab, Oil Moshe Be'er et Atorah Zot Lemor. Oil quiere decir que le explicó. ¿Qué significa le explicó? Entonces, dice Rashi, explicando esto, que oír significa que le está aclarando, le está explicando. Y cuando dice ver eta Torah, oír quiere decir que empieza a explicar, y ver eta Torah, explicó la Torah, significa que le explicó en 70 lenguas. Así dice Rashi, trayendo por supuesto esto del Talmud. Entonces, es algo bastante sorprendente. ¿Por qué Moshe Rabbeinu tiene que explicar en 70 lenguas? Y como ustedes van a ver, 70 lenguas tienen que ver con los 70 pueblos. También está escrito que fue escrita la Torah en 70 lenguas, 70 idiomas. ¿Por qué es sorprendente? ¿Y por qué parece innecesario? Porque justamente se lo está explicando al pueblo de Israel. Y está dicho que una de las 3 cosas que cuidaron los judíos en el Egipto fue su idioma, y más todavía los 40 años que vivieron en el desierto, que aprendieron todo lo que Dios les enseñó a través de Moshe en hebreo. Sin embargo, explica el Rebbe de Lubavitch, que con ello salió el Erev Rab, la multitud de no judíos que estaba mezclada junto con el pueblo de Israel. Y por supuesto ellos no hablaban hebreo cuando salieron. Pero de todas maneras uno puede imaginarse que después de 40 años de vivir ahí, de vivir con los judíos, evidentemente ya sabían hebreo como para entender lo que Moshe les estaba diciendo. Y incluso si todavía tenían alguna dificultad para entender en hebreo, eso no explica por qué Moshe tenía que explicar la Torah en 70 lenguas. Podían haber explicado en la lengua de esta gente que vivía de ahí, que por supuesto no eran 70 lenguas diferentes, no hablaban una o dos o tres. Acuérdense que toda la gente que salió de ahí
eran canaanitas, eran distintos pueblos que que vivían en la tierra de Canaán, que también fueron esclavizados junto con el pueblo de Israel. Pero no eran los 70 pueblos del mundo. Entonces, toda esta explicación, que fue dicha en forma oral, al igual que la escritura fue escrito en 70 lenguajes diferentes, la Torá, tiene que ver, por supuesto, con la Torá escrita y la Torá oral. Así como Moshe recibió la Torá oral y la Torá escrita en el monte Sinaí, también la explicó y la escribió en 70 lenguas. Muchas veces nosotros dijimos que para entender exactamente qué es lo que dice la Torá, qué es lo que Dios nos está diciendo y poder así estudiar y saber de primera mano qué es lo que nos está diciendo y saber cómo cumplir exactamente los preceptos, tenemos que estudiar hebreo, tenemos que saberlo en la Shona Kodesh, no el hebreo moderno, en la lengua de la Torá. Y más todavía si uno quiere saber todas las sutilezas y la parte interior y la Kabbalah y la gematria y todas las cosas que estudiamos nosotros que se entienden solo cuando uno entiende el hebreo. También la Torah oral fue transmitida a Moshe Rabbeinu en hebreo. Entonces, parecería como que solamente estudiando en el hebreo uno puede decir fehacientemente que está estudiando Torah. Entonces, Moshe, al explicar y escribir la Torah en los 70 lenguajes, está cumpliendo una orden de Dios. Entonces Dios está sentando un precedente para todos aquellos que luego vienen a enseñar la Torá en lenguajes seculares. De todas maneras, como ya dijimos, es preferible estudiar la Torá en el idioma original. ¿Cuál es la ventaja que hay en estudiar la Torá en el lenguaje secular, en una traducción? Por ejemplo, cuando uno traduce la Torá en forma correcta a otro idioma, también está elevando y santificando ese idioma. Por supuesto, si uno lo está utilizando para el propósito correcto que tiene la Torá. Está expresando estos conceptos de la Torá en idiomas extranjeros, permite que la santidad y el mensaje de la Torá permee también y eleve a esos pueblos que no saben hebreo, a esas personas que no saben hebreo, y no solamente a las personas, sino a todas las capas de la existencia que aparentemente son contrarias a la revelación y son antagónicas a la conciencia divina. Entonces, estudiando la Torá en idioma vernáculo, uno puede ver cómo esto es como una rectificación y una transformación, como se dice, dar vuelta y rectificar lo que sufrió la humanidad con lo que pasó con la Torre de Babel. Justamente el castigo de la Torre de Babel fue hacer que la gente deje de entenderse y ahí se crearon los 70 idiomas, con castigo. Todos hablaban hebreo hasta ese momento. Y entonces, ¿cuál fue el castigo? Que las palabras
que ellos decían cobraban significados diferentes. Ustedes vieron que a través de los miles de años se fueron creando, se fueron transformando los idiomas y se crearon palabras, pero cuando uno empieza a analizar cada una de las palabras y el origen de dónde viene, si del latín, del griego, etcétera, de distintos lugares, incluso hay veces que yo escucho palabras que en Argentina que vienen del quechua o del guaraní, etcétera, y se oyen como judíos. Entonces, este trabajo es como este proceso de enseñar la Torah en idiomas que no son del hebreo, y la gente empieza a comprender y empieza a entender que tiene que estudiar hebreo y tiene que entender la Torah desde el primer lugar. Eso produce una reversión del castigo de la Torre de Babel, produce una unión de todos los pueblos y produce una elevación, de tal manera que esto permee dentro de las capas más íntimas y más oscuras del universo en que nos encontramos. Entonces, al utilizar los idiomas del mundo para estudiar Torah y utilizarlo de la manera adecuada para que la gente entienda hacia dónde tiene que ir y que eso lo lleve a aprender desde el idioma como corresponde, eso hace que toda la humanidad se una y sea restablecida al original, y es como una rectificación del pecado original. Así explica el Rebbe de Lubavitch este verso y la explicación que trae Rashi al decir que Moshe explicó en extenso las enseñanzas a todo el pueblo de Israel, y Rashi dice que lo explicó en 70 lenguajes, en 70 idiomas. Interesante, ¿no? Inspirador. Todas estas traducciones estaban en el Beit HaMikdash, por supuesto. Y así como todas las cosas del Beit HaMikdash fueron guardadas por Shlomo HaMelech, así esperamos que todo esto también se revele con la construcción del tercer Beit HaMikdash.
pronto en nuestros días. Y bueno, durante toda la semana vamos a hablar de todas estas cosas, pero recuerden que este Shabbat es Shabbat Hazón, y en Shabbat Hazón se ve el Beit HaMikdash. Pero como todas las cosas, uno se tiene que esforzar. Entonces, si nos esforzamos, Bezrat Hashem, y anhelamos y pensamos todo el tiempo en el Beit HaMikdash, entonces, Bezrat Hashem, vamos a tener una visión del Beit HaMikdash, del tercer y último Beit HaMikdash que pronto se reconstruye. Les voy a contar una historia más del Arizal y nos vamos a despedir hasta mañana. Rabbi Yitzhak Luria fue indiscutiblemente el expositor y practicante más grande de la Kabbalah desde Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yitzhak Luria, el Arizal, fundó una nueva escuela en el pensamiento cabalístico llamada el sistema del Ari. Él era hijo de Rabbi Shlomo Ashkenazi. ¿Se acuerdan que recién hablamos del Marashal, Rabbi Shlomo Luria? Su padre también se llamaba Shlomo Luria y era pariente de ese famoso rabino que vivía en Dublín. Pero el padre de Arizal nació en Yerushalayim, en la ciudad vieja, en el año 1534, en lo que se llama hoy el Museo del Shara Yishuv, en la ciudad vieja. Hay un museo en esa casa donde está el museo. Allí nació el padre de Arizal y murió en 1572. En esa época la gente no vivió mucho tiempo. Entonces en 1572 fue enterrado en el cementerio de Tzfat, donde estuvimos tantas veces, y esperemos que Bezrat Hashem, Tishrei, podamos ir de vuelta allí. Entonces, Larisa, como ustedes saben, vivió 38 años, nació en 1534, murió en 1572. ¿Cuánto hace? 500, no, estoy contando en hebreo. 1533, 441 años. Ajá, o sea que la historia que contamos antes fue justamente también el último año de la vida de Larisa. Larisa murió y también murió el potencial Mashiach de la generación. Entonces, también es llamado el Ari. Ari quiere decir Eloquí Rabbi Yitzhak. Eloquí empieza con Alex, por supuesto, entonces lo llamamos el Arizal. Zal es Zichrono Libraja, de bendita memoria, que su memoria sea para bendición. Y también Ari es león. Ninguno de los sabios o maestros de la antigüedad recibieron esa Aleph extra que significa Eloquí, divino. Entonces esto fue una muestra de la gran estima que tenían toda su gente.
Y las siguientes generaciones, temerosas de que de este apodo sea mal interpretado, explican que la Aleph significa Ashkenazi, que es el nombre de su familia, que significa que su familia venía de Alemania, o sea, de los pueblos Ashkenazim de Europa, que evidentemente fue así. Pero la Aleph en realidad es de Eloquí. También la Aleph hay algunos que dicen que es Adoneinu, o sea, nuestro amo. Y hoy en día el Ari se le ha llamado Rabbeinu Ari, nuestro maestro, nuestro Rabbi, el Ari, y también el Ari Akadosh, el santo Ari, el sagrado Ari, o simplemente el Arizal, Eloquí Rabbi Itzhak, de bendita memoria. Cuentan una historia muy linda acerca de su nacimiento. Había un sabio muy piadoso que vivía en Israel llamado Shlomo Luria, y un día se quedó estudiando en, en el Beit Knesset solo, cuando de repente se le presentó Eliyahu el profeta, Elías, el profeta Eliyahu, y le dijo: he sido enviado hacia ti por el Todopoderoso para traerte la noticia de que tu esposa va a concebir, va a quedar embarazada y va a tener un hijo. Y ese hijo lo vas a tener que llamar Isaac. Y él va a comenzar a sacar al pueblo de Israel de las clipot, de las fuerzas del mal. Y a través suyo, numerosas almas van a recibir su tikkun, su rectificación. Y también él está destinado a revelar muchos misterios, muchos secretos, muchos misterios ocultos de la Torá que están expuestos en el Zohar. Su fama se va a esparcir por todo el mundo. Cuídenlo, entonces, de no circuncidarlo antes de que yo venga como Sandak. Sandak es el que sostiene al niño durante la ceremonia de la circuncisión. No sé si hay alguna foto de cuando lo circuncidamos a mi nieto, Baruch Zvi. Fue una de las experiencias más extraordinarias que tuve en mi vida. Trata ya que podamos tener muchos nietos más y que todos ustedes vengan aquí y estén en la ceremonia junto con nosotros. Luego de hablar así, desapareció. Y Rabbi Shlomo Luria fue a su casa, pero no le reveló ese secreto a nadie, incluso a su esposa. Cuando el Ari nació, la casa se llenó de luz. Y en el octavo día fue traído a la sinagoga para ser circuncidado, allí en Jerusalén. Su padre, por supuesto, miró para todos lados, buscando a Eliyahu el profeta, si había venido como había prometido, pero no lo veía por ningún lado. Y todo el mundo le estaba apurando al padre para que de una vez por todas haga la circuncisión. Pero dijo él, no lo iba a hacer hasta que no llegue un invitado que tenía que venir. Pasó una hora, pero el profeta no llegó. Entonces se dijo a sí mismo que mis pecados han evitado de que Eliyahu cumpla con su promesa. Pero justo cuando él estaba llorando por esto, Eliyahu Anabí apareció y dijo: no llores, siervo de Dios.
ve al lado del altar y ofrece a tu hijo como un sacrificio puro, dedicado enteramente al cielo. Por eso se llamaba Isaac. Isaac también se llamaba Olat Mimá, un sacrificio puro, completo. Wow, casi se me acaba la clase. Entonces le dijo, siéntate en mi silla y yo me sentaré encima tuyo. Ustedes saben que cada vez que hay un Brit Milá viene el profeta Eliau, que también es Pinjas, y viene a verificar que el Brit Milá se ha hecho en cada niño de Israel en el octavo día. Entonces allí donde estaba, invisible a todos los presentes, excepto para Rabbi Shlomo, Eliau se sentó sobre sus piernas y recibió al niño con sus dos manos y lo sostuvo durante todo el proceso de la circuncisión. Ni el Moel, ni toda la gente que estaba reunida allí vio nada, aparte de un niño teniendo a su hijo. Luego de la circuncisión, Eliau nuevamente le prometió a Rabbi Shlomo de que su hijo iba a traer gran luz a todo el pueblo, a todo el mundo, y luego desapareció. Uno se emociona en este momento porque uno siente que a través de ustedes se está cumpliendo la promesa que Eliyahu Naví le hizo al Padre. Rabbi Shlomo murió y cuando todavía el Ari era un niño. En 1541 él tenía 7 años, no podía mantener a su familia y la madre llevó a toda la familia a Egipto, llevando a su hijo con él. Allí vivía su hermano, Mordejai Francis, que era un recolector de impuestos muy acaudalado. El niño continuó brillando en explicaciones de la Torá, en lógica, y entonces Rabbi David ibn Zimra, el Radbaz, le enseñó al Ari, lo tomó como alumno y le reveló las cosas secretas de la Torá, y le enseñó las cosas reveladas. También el Ari estudió con Rabbi Betzalel Ashkenazi, eh, otro gran sabio de aquella época. En esa época el Ari tenía 15 años y era un sabio en el Talmud y había llegado a ser tan y más sabio que todos los sabios que había allí en Egipto. En esa época se casó con la hija de su tío y se quedó durante los próximos 6 años estudiando con Rabbi Betzalel Ashkenazi, y fue en aquella época en que copió un volumen del Zohar, que llegó un volumen del Zohar a sus manos. Entonces estudió ininterrumpidamente el Zohar en forma aislada durante 6 años. Se aisló en una casa cerca del Nilo por otros 2 años más y permaneció solo, sin hablar con ningún ser humano, durante toda la semana. Y para Shabbat él volvía a su casa justo antes que anocheciera, pero incluso en la casa no pronunciaba ni siquiera una sola palabra, incluso a su esposa. Cuando era imprescindible decirle algo a su esposa, se lo decía en la menor cantidad de palabras posibles y, por supuesto, en el lenguaje sagrado, en hebreo.
Entonces el Ari y su esposa tuvieron varios chicos, incluso un hijo llamado Moshe, que murió cuando era pequeño, y una hija que se casó con el hijo de Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo era otro sabio de Tzfat, que está enterrado también allí en el mismo cementerio, que escribió el Shulchan Aruch, además de ser experto también en todo el Talmud, en la Kabbalah. No se sabe acerca de los otros hijos que tuvo. Y entonces siguió progresando a tal punto que llegó a tener Ruach HaKodesh y todo lo que él reveló de la Torah lo reveló a través de este Ruach HaKodesh. Incluso Eliyahu Anabí se le reveló a él en numerosas ocasiones y le enseñó los misterios de la Torah. Y cada noche su alma ascendía a los reinos celestiales y tropas de ángeles lo venían a recibir y a protegerlo en su camino, llevándolo a las academias celestiales. Los ángeles le preguntaban a qué Eijal, a qué academia quería visitar esa noche. A veces Rabbi Shimon Bar Yochai y otras veces, a veces iba a la de Rabbi Shimon Bar Yochai, otras veces visitaba las academias de Rabbi Akiva, de Rabbi Eliezer Agadol, y también visitaba a veces las academias de los grandes profetas antiguos. En 1570, cuando ya era muy reconocido y exaltado y tenía una gran divinidad, una gran santidad allí en Egipto, Eliyahu le dijo que había llegado el momento para ir a Tzfat, a esa ciudad de Galilea, de la cual tantas veces hablamos. Eh, no sé si ustedes conocen los videos que tenemos con las fotos que hay allí, que prepararon nuestros alumnos en nuestros viajes a Tzfat. A lo mejor si encuentran alguno de ustedes pueden tener el enlace, yo no quiero ponerme a buscar ahora. Tenemos en la web donde están los seminarios, a ver, un segundito. Donde están los seminarios tenemos videos con muchas fotos. ¿Dónde puse los seminarios? Aquí, aquí, seminarios. A ver, seminarios. Tenemos solamente los seminarios de México. Bueno, ya los vamos a encontrar. El tema es que llegó a Tzfat y el día que llegó era el día de la muerte de Rabbi se encontró con Rabbi Jaim Vital, que era su alumno, y justamente ese día que llegó se encontró que era el funeral de Rabbi Moshe Cordovero. Así que ya sabemos la fecha en que llegó, el 22 de Tamuz, en pleno verano. No, discúlpeme. Cuando llegó todavía estaba vivo y él fue uno de los alumnos del Ramak. Muy bien. Todas estas cosas
y muchas otras las tenemos en nuestra página. Hace poco pusimos uno de sus dichos. Exactamente, también él vivió en Egipto, pero en aquella época Egipto era un centro del judaísmo muy importante, así como todo el norte de África, después que fueron echados de España. De todas maneras, bueno, creo que hasta aquí llegamos. Solamente quisimos transmitirle un poco algunas inspiraciones. Los invitamos a entrar a nuestra página, que estamos poniendo videos y artículos nuevos todo el tiempo. Está el video de Devarim, está otro video que puse ayer sobre la Parashat Masei, que los va a inspirar. También, wow, está acá Jacob David. Al final no fuiste a Panamá, Jacob. ¿Qué pasó? No me contestaste. Ya te reservé la clase para este jueves, así que adelante. Y empezá a conectarte con Graciela, con Jenny, con toda la gente que está allí. Hay que empezar a hacer shiurim, incluso antes de tu casamiento, ¿eh? Así que, así que, bueno, tu casamiento, ¿cuánto falta? Faltan 2 semanas, así que todavía tenés tiempo. Seguramente algunos de nuestros alumnos allá, de nuestros amigos, te van a recibir para dar una clase en una casa. Así que Besat Hashem. Desde acá te mandamos bendición para el casamiento, para toda tu actividad, que hagamos un Gala Inay allí en Argentina y aquí y en toda Sudamérica. Acá en Israel, por nuestro lado, estamos hablando con los Bedín para ayudarnos, ya están muy avanzadas las cosas, así que vamos a hablar de eso más adelante, pero te advierto que tenemos que empezar a visitar toda Sudamérica porque hay muy buenas noticias para todos. Y el que sabe, entiende. Bueno, nos despedimos por ahora. Nos vemos mañana con nuestras clases de Kabbalah y con el resto de las cosas. Acuérdense que tenemos 3 cursos nuevos que vamos a empezar. Escríbanos a admin, ya hay decenas de personas, hay más de 50 personas que nos están escribiendo para averiguar. Queremos que todos participen, pero estas clases son aranceladas porque queremos hacer muchos proyectos y es importante que ustedes colaboren. Besat Hashem, comenzamos el otro domingo con las clases del Aleph Bet, luego vamos a seguir con las Seijalot de las mujeres y luego vamos a empezar con las clases para chicos. Un abrazo a todos, bendiciones de la tierra de Israel. Nos despedimos con una de las músicas maravillosas del rap.